Hola, ¿qué tal? El día de hoy te presento este nuevo curso que voy a elaborar, que va a ser todo lo relacionado a arquitectura de computadoras, ¿no? Bueno, sin nada más que decir, empezamos con el primer video, ¿no? Que en este caso, el primer tema va a ser estructura, organización y funciones de una computadora, ¿no? Bueno, antes de hablar sobre qué es una computadora en sí, hay que hacer un pequeño preámbulo, ¿no? Hay que diferenciar dos conceptos, dos términos diferentes, ¿no? Lo que es arquitectura y organización, ¿no? ¿Qué es arquitectura? Bueno, cuando hablamos de arquitectura nos referimos al diseño conceptual, a todos los componentes que realizan cierta operación específica. Pero cuando hablamos de organización nos referimos a todas las unidades funcionales y a su interconexión que hay entre ellas, ¿no? Las arquitecturas, su tiempo de duración es, o sea, sobreviven varios años, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la arquitectura que se usa para todas las computadoras es la arquitectura de von Neumann. Sin embargo, la organización de una computadora evoluciona, ¿no? Es distinta la organización de la computadora de los años 2000 a las computadoras de la actualidad. Ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de arquitectura sería el conjunto de instrucciones, el número de bits usados para representar datos, mecanismos de entrada y salida y técnicas de direccionamiento de memoria. Y un ejemplo de organización sería, por ejemplo, si una instrucción será implementada por una unidad especializada en multiplicar o por un mecanismo que haga un uso iterativo de la unidad de la suma del sistema. Bueno, ahora sí empezamos, ¿no? ¿Qué es una computadora, no? Bueno, una computadora es una entidad, ¿no? Es un dispositivo electrónico que procesa datos mediante la ejecución de programas almacenados en la memoria. Esta computadora, cuando hablamos de sus conexiones en el exterior, estas conexiones son llamadas periféricos, ¿no? O líneas de comunicación. Una computadora cumple ciertas funciones, ¿no? Funciones básicas. En este 4 he definido 4. Procesamiento de datos, almacenamiento de datos, transferencia de datos y control. Y bueno, ahora hablaremos de los componentes. Cuando hablamos de componentes, una persona que estudia informática, alguna carrera informática, de programación, todo lo relacionado a ciencias de la computación, sí o sí tiene que saber que una computadora tiene 4 componentes, ¿no? ¿Y cuáles son? El CPU, que es la unidad de procesamiento central, tiene la memoria principal, tiene los dispositivos de entrada y salida, y tiene a los sistemas de interconexión, ¿no? O más claro, como los buses, ¿no? Bueno, seguimos. Eh, Ahora hablaremos de cada uno de los componentes de una computadora, ¿no? Primero hablaremos del CPU, ¿no? El CPU, ¿dónde se encuentra? El CPU se encuentra en una placa madre. ¿Qué es la placa madre? Bueno, es la placa de circuitos impreso que contiene a la CPU y también tiene distintos componentes relacionados, ¿no? Eh, bueno, acá he colocado una secuencia de instrucciones del procesador, ¿no? ¿Qué hace el procesador? El procesador ejecuta los programas que están almacenados en la memoria. ¿Qué hace? Cuando llegan las instrucciones, ¿qué hace? Lee la instrucción de la memoria, decodifica y las ejecuta. Y cuando las ejecuta, puede leer o escribir datos de memoria, puede recibir o enviar los datos a algún periférico o puede realizar alguna operación lógica aritmética, ¿no? O sea, procesa datos. ¿Ya? Ahora hablaremos de el CPU, ¿no? Del procesador prácticamente, ¿no? El procesador se encarga del funcionamiento neto de una computadora, ¿no? De hecho, es la parte central. Sin un CPU, la computadora no podría funcionar. El CPU también se encarga del procesamiento de datos. El CPU consta de dos partes. La unidad de control, que se encarga del funcionamiento de la CPU. Y también tenemos al camino de datos. El camino de datos consta de tres partes. La unidad aritmética y lógica, que es la eh, que es la ALU, que esta se encarga del procesamiento de datos, ¿no? Esta, esta realiza operaciones lógicas
y operaciones matemáticas. Luego tenemos a los registros. Los registros es el área de almacenamiento interno temporal de datos para la CPU. Y por último tenemos a la interconexión de la CPU, ¿no? Que proporciona comunicación entre unidad de control, la ALU y los registros, ¿no? Bueno, ahora continuando con los componentes de una computadora, hablemos de la memoria principal, ¿no? ¿Cuál es su función? Bueno, fácil, almacena datos. Prácticamente hace eso. Almacena datos y almacena instrucciones. Luego, ¿qué son los dispositivos de entrada y salida, no? Bueno, estos dispositivos, también llamados periféricos, transfieren datos entre la computadora y el exterior, ¿no? Existen varios tipos, ¿no? Bueno, o sea, existen los de entrada y los de salida, y también existen los que son, o sea, los que son, los que tienen ambas características, ¿no? Por ejemplo, un dispositivo de entrada puede ser el teclado, puede ser el mouse, etcétera. Un dispositivo de salida puede ser una pantalla, una cámara, una impresora. Y hay dispositivos que cumplen ambas funciones, por ejemplo, una impresora escáner, ya que escanea entrada, imprime salida, ¿no? Y el último componente de una computadora es el sistema de interconexión, ¿no? Más claro como el bus del sistema, ¿no? O los buses de datos. Existen tres tipos de buses, ¿no? Los buses de datos, de control y de dirección, ¿no? Los de datos transmiten instrucciones y datos. Los de control transmiten señales. O sea, ayudan a controlar y sincronizar todos los componentes del ordenador. Y también indica el estado de los componentes. Y los de dirección transmiten direcciones a la memoria. Ahora tenemos que aprender esos dos conceptos, ¿no? La máquina de Turing y el modelo de Neumann, ¿no? Bueno, he colocado a Alan a su máquina de Turing porque Alan Turing es de hecho el padre de la informática, ¿no? De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, gracias a él, descifró la máquina alemana, más conocida como la máquina Enigma, descifró todos los códigos y gracias a él la Segunda Guerra Mundial se pudo finalizar, ¿no? Ya que descubrían las estrategias del enemigo. Y esa información fue muy importante para los militares en la guerra. Bueno, ¿qué es una máquina de Turing, no? Para empezar, es un modelo teórico. O sea, al decir teórico me refiero a que es un modelo abstracto, ¿no? Y consta de varias partes. Primero consta de una celda. Esta celda que ven acá, ¿qué significa? Simboliza la memoria, ¿no? Luego, segunda parte, tenemos al cabezal. Esto es el cabezal, ¿no? ¿El cabezal qué hace? El cabezal se mueve de izquierda a derecha y, y lee y escribe a lo largo de la cinta, ¿no? Y luego tenemos un registro de estado. Este registro de estado, en este registro se actualiza el estado que tiene la máquina de Turing, ¿no? Este estado se actualizará dependiendo de las operaciones que se le indica al cabezal. También tenemos el conjunto de reglas, ¿no? Que, bueno, definen las operaciones de la máquina, ¿no? Prácticamente ese es la máquina de Turing, ¿no? Es un modelo abstracto, ¿no? Que prácticamente nos enseñaba a cómo funcionan los algoritmos en una computadora. Y el segundo modelo es el modelo de von Neumann, ¿no? El modelo de von Neumann, que ya lo he ido explicando en este video, utiliza únicamente el área de la memoria para almacenar tanto instrucciones como datos. Bueno, el modelo de von Neumann es fácil, ¿no? Se consta de la CPU, la memoria, los periféricos y los buses, ¿no? La memoria ya sabemos que almacena datos y operaciones. Los periféricos son las conexiones de la máquina con el exterior, ¿no? A través de ellos se puede mandar datos o se pueden recibir datos. Y bueno, la CPU, que es la parte más importante de la computadora, consta de la unidad de control, que prácticamente la unidad de control que hace, interpreta las operaciones que se almacenan en la memoria, ¿no? Y después gracias a esa interpretación se ejecuta. Y bueno, la ALU ya sabemos que es la responsable de realizar operaciones aritméticas y lógicas, ¿no?
Bueno, eso sería todo por el día de hoy del video. Espero te haya gustado. Para finalizar, me gustaría hacerles bueno, un cuestionario que pueden responderlo en los comentarios, ¿no? Que es sencillo, ¿no? Pregunta uno, ¿qué modelo es abstracto, ¿no? ¿La máquina de Turing o el modelo de von Neumann, ¿no? Luego tenemos la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué elementos del CPU interpretan las instrucciones de la memoria? Eh, A, la ALU, B, la unidad de control, C, los registros o D, la interconexión, ¿no? Y la última pregunta es, un dispositivo externo que es conectado a un módulo de entrada y salida de una computadora a menudo también se le denomina A, dispositivo periférico, B, dispositivo de interfaz, C, dispositivo interno y D, reloj, ¿no? Bueno, así me despido. Espero te haya gustado. Adiós.